Buenas tardes. El presente estudio es la síntesis apretada de un trabajo de investigación de un periodo específico de la historia y usando como plataforma la literatura, principalmente 3 obras literarias que son fiel retrato de la sociedad de Santo Domingo de los años finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Nos referimos a La Sangre, publicada en 1914, de Tulio Manuel Cestero; Eugenio Zapote, publicada en 1938, de Enrique Aguiar; y El Navarijo, publicada en 1956, de Francisco Moscoso. Las 3 obras son el retrato de la vida cotidiana, política y social de la ciudad de Santo Domingo, y es aporte de este estudio que lo serán para la memoria de nuestra gastronomía. Elegimos el periodo de 1875 a 1916, especialmente porque es la separación definitiva de Santo Domingo de España. Con la restauración de 1865, comienza el desarraigo de las costumbres españolas empujadas por el desarrollo de la industria azucarera, la influencia de oleadas migratorias de culturas tan desiguales como árabes, italianos, franceses, ingleses de las islas, norteamericanos, chinos, judíos, alemanes, cubanos, puertorriqueños y haitianos. En este periodo se establecen incipientes políticas agrícolas. Hay un desarrollo del comercio y comienza el concepto de modernidad en la mentalidad del dominicano. En esa época, recetas de platos dominicanos son incluidos en los recetarios y libros especializados de cocina en Europa, 1881. En el país comienza a socializarse en los sitios públicos la comida como elemento central. Se instalan en nuestras ciudades restaurantes franceses y son notorios los platos canarios y dulces cubanos expendidos desde Ventorros y Tarantines. En revistas y diarios dominicanos se insertan recetas de cocina, aparecen los diseños publicitarios con atractivas ofertas de comidas en restaurantes y cafés de la ciudad. Se hace notoria la aparición de ciertos platos y algunos son distinguidos como los platos italianos o los franceses. Comienza una norteamericanización del comercio. Una buena fuente de información y estudio puede ser el comercio, pero desafortunadamente los aspectos más íntimos del desarrollo de esta actividad en el siglo XIX, como son la pulpería y el ventorro o ventorrillo, no están suficientemente documentados, una situación que subsana la literatura. En gastronomía, estos aspectos del comercio son tan importantes y determinantes para el estudio de la gastronomía que, según J. Peinado, importar arroz de los países del norte era más barato que traerlo en mulo de la sabana del Guabatico. Según Juan Ramón Abad, en 1888, una serie de productos de la gastronomía universal se conocían y se producían correctamente en nuestro suelo y clima y no se consumían por 2 razones fundamentales. 1, no había quien los cosechara, y 2, no había demanda de ellos. La inconstancia política, el caudillismo y la improvisación no permitían la implementación de políticas de desarrollo a largo plazo y, por tanto, un desarrollo sostenido. Las primeras medidas agrícolas de importancia en esos años fue la importación de granjeros europeos para las llamadas granjas de cacao. Como consecuencia de esto, en pocos años estaba asentada en la costumbre del dominicano la ingesta de chocolate. Se masificaron las fábricas y chocolatería y se creó una figura, el chocolatero. La llegada masiva de migraciones para trabajar el sector del azúcar efectivamente importó muchos elementos culturales, especialmente en conocimiento y uso de plantas y elementos no tradicionales para la cocina local, pero su mayor impacto fue en el plano de lo mental, en el mercado, en la introducción, uso y demanda de ciertos productos. El auge económico de poblaciones como San Pedro de Macorís y la creación de un comercio paralelo al tradicional de la ciudad desmotivó al campesino que venía proverbialmente a las ciudades
a comprar y a vender sus productos. La creación de estos focos de abasto deprimieron el comercio, acostumbrado a los abastecimientos naturales del campesino, y obligó al comercio de la ciudad a exportar productos mejor presentados y económicamente más atrayentes vía la importación. El desarrollo de la industria del azúcar no solo restó mano de obra a la agricultura, sino que destinó amplias zonas de cultivos tradicionales para la caña de azúcar. Terrenos que antes eran dedicados a la agricultura de sustento, especialmente el conuco de autoabastecimiento y la fruticultura. Estos rubros fueron gradualmente sustituidos o desapareciendo, creándose un vacío de oferta de ciertos productos tradicionales y para autores como Eugenio María de Hostos o José Ramón López, pobreza. A propósito de este último autor y su obra, La alimentación y la raza, de la cual hablaremos más adelante, su estudio no se centra en la disponibilidad, sino en el uso, y su área de enfoque es más bien el rural y no el citadino. Pero volvamos a las causas de cambios en los hábitos alimenticios de la ciudad. Un factor importante fue el crecimiento demográfico. Entre los años de 1875 y 1882, Santo Domingo era una ciudad de 14,000 habitantes, distribuido en más o menos 3,000 casas y en unos cuantos sectores. En pocos años, la ciudad fue creciendo, empujando terrenos cercanos a la ciudad, dedicados tradicionalmente al pastoreo y agricultura, hasta convertirlo en los barrios marginados de la ciudad. Las regulaciones de caza de paloma en la ciudad, que se observan en las descripciones de restaurantes como el Vaticano, que servían estos platos, locrio de paloma, cumpliendo las leyes de Veda. Las regulaciones de cacería no buscaban proteger las palomas que por abundante oscurecían el cielo a su paso por el cementerio católico rumbo a Guibia, sino que buscaba sacar el tiroteo de la ciudad. Sin embargo, las consecuencias fue eliminar para siempre de la oferta gastronómica de la ciudad dos platos emblemáticos: la paloma guisada y el grasoso locrio de paloma. Algo similar pasaría con las regulaciones sanitarias para la cría de cerdos, cabras y chivos en los patios de la ciudad colonial. Pero el factor determinante es la modernidad. En esos años, miles y miles de tareas de árboles eran sacrificados para mantener la combustión de los hogares vía el carbón y la leña. La economía de esos años era movida por animales, caballos y borricos. Dice don Francisco Veloz, padre de don Marcio Veloz Magiolo, la gasolina de esos tiempos era la hierba. Estas interacciones mantenían la economía local y en su articular se movían los ejes de costumbres de cientos de años. La llegada de la estufa amenazaría la industria del carbón. La electricidad y el refrigerador cambiarían para siempre las costumbres que constituían elementos de nuestra idiosincrasia y que quedaron reflejadas en este estudio como parte del factor de la culinaria dominicana. El cambio no solo era físico, sino mental. El cambio de la combustión de la leña y el carbón al de gas licuado de petróleo para cocinar necesariamente alteró el sabor de las comidas. La preparación de ciertos platos, como el tradicional plátano asado, preparación que requería la ceniza o el rescoldo de las brasas, ausentó para siempre la comida cocinada en el bucán. En este periodo, para mejor conservación y manejo de la carne, era necesario convertirla en tasajos, cecina, carne curada, ahumada o salazones, de las cuales se preparaban platos tradicionales y específicos, y que fueron desapareciendo por la disponibilidad de almacenaje y de la refrigeración. La llegada de este invento, la nevera, no solo alteró
la demanda de estos productos, sino que fue relegando a lugares más apartados de nuestra geografía la industria artesanal encargada de dichos procedimientos de conservación y, por ende, los platos que se preparaban con ellos. Para otros productos, como arenque, bacalao y macarela, su permanencia estaría asegurada por las celebraciones cristianas que aseguraban su consumo. La ingesta de ave, productos de la cacería común en las zonas cercanas a la ciudad y la crianza de corral de los barrios, se irían ausentando por el impacto demográfico y por las regulaciones que fueron imponiéndose, desapareciendo poco a poco platos tan tradicionales como el arroz con pollo, el caldo de gallina criolla y la gallina rellena, recurrente de nuestras fiestas de Navidad. El cambio de costumbre fue a todos los niveles. Un ejemplo de ello fueron las observancias religiosas. Estos ataques fueron debilitando ciertas costumbres y acatamientos religiosos, dando apertura a la tolerancia, y con ella a cambios en las estrictas costumbres que también estaban presentes en la comida. En esos días, por ejemplo, no se consumía nada de origen animal, de una forma tan severa que se cocinaba con manteca y leche de coco, para no usar nada de origen animal. ¿Por qué usamos la literatura para estudiar la gastronomía? Muy simple. En nuestra literatura, la historia es el personaje central y también es el escenario donde gravita la vida nacional. Para entender nuestra gastronomía es preciso revisar nuestra historia. Sin embargo, la historiografía en sí misma no registra la vida cotidiana y este tipo de eventos. Por ello, para su estudio, afortunadamente tenemos como recurso la literatura, ya que ventajosamente, como está demostrado en nuestras letras, existe ese matrimonio indisoluble entre la historia y la narrativa, dejando muy poco campo a la ficción. Las tres obras literarias que escogimos para este estudio son tres visiones de la historia cotidiana de la ciudad de Santo Domingo. Adentrarnos en la literatura de esa época es descubrir la compleja estratigrafía de la República Dominicana. En ese periodo contó con tres clubes sociales: el Club Unión, que sus principales actividades consistían en organizar bailes y fiestas entre sus socios, llamados la crema de la sociedad. El Casino de la Juventud, fundado en el mes de agosto de 1900, fue algo menos estricto, más liberal y trascendente en nuestra sociedad. La tercera de estas sociedades fue el Club de Artesanos Industriales, fundado en el 1907 y constituido principalmente por gente modesta, trabajadores que se dedicaban a determinados oficios o modestas industrias. Los clubes, cual que fuera su categoría, contaban con un ambigú, o sea, una cantina donde se servían los tragos. Muchos investigadores de la sociedad dominicana del siglo XIX llegan a crear categorías para los ciudadanos por el lugar donde viven. Alemar define la ciudad dividida por sectores. Por el norte, La Fajina, El Polvorín, San Lázaro, San Miguel, San Antón, Santa Bárbara. En el centro, la Catedral y Santa Clara, Las Mercedes y el Convento. Por el norte, el Navarijo, y por el sur, La Misericordia y Pueblo Nuevo. Cada barrio constituía una parroquia y contaba con su propio alcalde. En las tres novelas se identifican de estas clases sociales y, por supuesto, la diferencia en la alimentación. La primera obra, la novela La Sangre, describe la vida durante la tiranía de Lilis, los muchachos en el Colegio San Luis Gonzaga y los vaivenes económicos de sus personajes, producto de la política. La distribución social de Damirón no sugiere que en La Sangre de Tulio Manuel Cestero estarán los personajes de primera, los que tienen incidencia en la vida política del país, los que van o aspiran a pernoctar en el Club Unión, en el teatro y en la vida intelectual y política de la ciudad de Santo Domingo.
En el aspecto gastronómico, la novela La Sangre representa un documento invaluable, ya que se reconstruye la vida en el internado San Luis González, las preferencias de las clases acomodadas por la comida y las descripciones pormenorizadas de algunas locaciones, como por ejemplo el desayuno. Otro aporte invaluable de este autor es la comida de los presos, lo que llamamos la cantina. Narra con detalles muy específicos cómo entraban y cómo sacaban la cantina. Se encuentran también la primera mención, escúchenme bien, en esta obra, La Sangre de Tulio M. Centero, se encuentra la primera mención escrita del plato que llamamos la bandera, pero también se hace la primera mención del plato que se llama la mixta. Y la diferencia, según el autor, era que la bandera era solamente el arroz y la habichuela, y la mixta era cuando tenía carne. Ojo, esa es la literatura. La segunda obra, Navarijo, que inicia desde 1879, según su autor, año en que Juan Elías Moscoso instala una pulpería en la calle El Conde, entonces conocido como el barrio Navarijo. Según la geografía de Alemar, más que un barrio, era en realidad un tramo de la calle El Conde. El Navarijo es la clase de segunda, representado por los dueños de pulpería o emprendedores del comercio. Sus personajes estarán atizados por las presiones económicas. La riqueza temática del autor no nada, ya que combina las descripciones de las provisiones hasta la intimidad de la preparación final, ofreciendo detalles de la clase media y de los modos de vida de la ciudad desde una óptica del comercio. Combina este autor la vida cotidiana de su infancia con los recuerdos de adulto, en una perfecta composición de añoranza de ciertos platos y de ocasiones especiales como la Navidad, Semana Santa o reuniones familiares. Es un logro para la gastronomía dominicana, como describe este autor, la inocultable preferencia de la ciudad por los dulces. La tercera obra es Eugenio Zapote de Enrique Aguiar, autor que usa como escenario la ciudad de Santo Domingo, especialmente el barrio de la Misericordia, para pasear las peripecias de su personaje Zapote, una especie de Dorian Gray tropical donde lo picaresco y el tigueraje lo sitúan en la parte afuera de la ciudad. Atribuye las cualidades negativas de su personaje a la migración. El autor Aguiar tiene la coincidencia con otros autores de reflejar conocimiento cabal de la vida social secreta del barrio de la Misericordia, sitio de locrios nocturnos y sancochos misteriosos, una vida urbana secreta llena de tarantines y friquitines, donde nos dice que en ello se vendía el mafongo, no mofongo. También primera mención de este plato en la República Dominicana. Los tres autores demuestran ser un reflejo de una transición del siglo XIX al siglo XX. En sus páginas hay nostalgia de cosas que vieron al nacer y crecer y que fueron desapareciendo ante sus ojos, con los cambios sociales en los que, sin saberlo, ellos mismos eran protagonistas. En las tres obras hay descripciones pormenorizadas de cómo eran las cocinas, cómo eran las costumbres manducatorias, cómo era el menaje y, por supuesto, todos y cada uno de los platos que componían el Santo Domingo en el siglo XIX y siglo XX. Por razones de espacio, nosotros nos reservamos todas esas informaciones para la publicación de este foro, así como nuestras conclusiones, que por supuesto invitan a la lectura y a descubrir nuestra maravillosa gastronomía. Muchas gracias.